inicio a una nueva serie, mi hermano. La serie se va a titular La importancia de Jesús en nuestras vidas. La importancia de Jesús en nuestras vidas. Mire, esta serie se me hace muy necesaria, hermano, porque a veces no alcanzamos a entender, hermano. Y mucha gente nos pregunta, ¿por qué usted es tanto Jesús? ¿Por qué usted es puro Jesús? Y hermano, ¿por qué es tan importante Jesús en nuestra vida? Lo vamos a ir entendiendo a través de ir desarrollando esta serie. El tema para hoy es una pregunta: ¿por qué es necesario Jesús para la humanidad? Ese va a ser el primer título del primer tema, tema número 1. ¿Por qué es necesario Jesús para la humanidad? Juan 15:5, ¿están ahí? Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. ¿Me acompañan en una oración? Bendito sea Señor Padre, Dios Todopoderoso. Creemos, Padre, que tú eres el Dios único y verdadero, Señor. Y estamos hoy, Señor, en esta tarde delante de tu presencia. Primeramente, Señor, queremos agradecerte por este nuevo día, Señor, que tú nos permites respirar, nos permites ver a nuestros hijos, disfrutarlos, Señor, y poder estar aquí en tu casa para escuchar tu palabra y alabar tu nombre, Señor. Padre, queremos hacerte una petición especial por Diana Blanco, Señor. Ella está en una situación de enfermedad, Señor, en el hospital. Y Padre, queremos pedirte que ahí donde ella está, seas tú poniendo tu mano sanadora sobre su cuerpo, Señor. Usa los médicos, Señor, usa la ciencia, Señor, lo que tengas que hacer, tú sabes. Solamente te rogamos, Señor, y te pedimos por su salud física, Señor, y porque ella también, Señor, venga al conocimiento de ti, Padre. También te pedimos por Leonardo, Señor, hermano de nuestra hermana Mari. Señor, tú sabes la situación que él está pasando, Señor, y cuánta necesidad tiene él de ti, Señor, en su vida. Por favor, Señor, sé tú teniendo misericordia de él, Señor, y sanando toda enfermedad de su cuerpo, pero sobre todo su alma, su mente, su corazón, todo su ser, Señor, para que él pueda venir al conocimiento de la verdad y también pueda ser libre de todas las mentiras del enemigo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, porque apartados de ti nada podemos hacer, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. A él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, nosotros creo que ninguno de los que estamos aquí que hemos tenido un encuentro personal con Jesús, y cuando digo que tenemos un encuentro personal con Jesús, se entiende que no es que un día íbamos como Pablo y nos salió al encuentro. Quiere decir que un día escuchamos el evangelio y Dios se nos reveló a través de su palabra. Nosotros reconocimos que teníamos un problema que se llamaba pecado en nuestras vidas. Entonces nos arrepentimos de todo corazón y ese día confesamos con nuestra boca y creímos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y el único Salvador, y le entregamos nuestra vida. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora nosotros, hermano, debemos de entender que ahora el propósito de Dios para nuestras vidas es que como sus hijos, nosotros permanezcamos en Él para que podamos dar fruto. Nosotros no vamos a poder dar fruto si no entendemos la necesidad de Jesús en nuestras vidas. Usted mira la humanidad, hermano, sin Cristo. Vea usted cómo, tristemente, mis hermanos, viven una vida al igual que nosotros antes, una vida simplemente vana, sin ningún propósito. Solamente viven para sus propios deseos, solamente viven para satisfacerse sus propios sentimientos, sus anhelos. Dios quiere que usted y yo, hermano, lo que estamos aquí, desde el momento que nosotros le entregamos nuestra vida, como dijo Pablo, ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Y que ahora nosotros empecemos a caminar buscando agradar a aquel que murió en la cruz por todos nuestros pecados. ¿Verdad que se entiende? Pero ¿verdad que ya en la práctica no es fácil? ¿Por qué necesitamos entonces permanecer en Jesús? Dice el versículo, porque separados de Él no podemos hacer nada.
Si nosotros vemos en el contexto, hermano, empezando el versículo 1 de ese capítulo, Jesús empieza diciéndole a los discípulos: yo soy la vid verdadera. En primer lugar, hermano, la vid es una planta que produce muchas uvas, pero también tiene muchas ramas, por lo cual merece un cuidado constante para que esa vid, para que ese árbol, los que saben de frutas o de árboles, saben lo que les digo, no va a producir frutos si no se le da el cuidado necesario. Para Dios, su vid, que en principio es el pueblo de Israel. Él los escogió con el propósito de que ellos fueran ejemplo para otras naciones. Él los cuidó, Él los protegió y Él los llevó a la tierra prometida. Sin embargo, el pueblo de Israel, porque sabía que Dios nos dio libre albedrío, Dios nos da a saber el conocimiento del bien y el mal, pero nos deja la voluntad también nuestra para que nosotros, conociendo lo bien, lo bueno y lo malo, tomemos decisiones. Es importante permanecer en Cristo para poder tomar decisiones sabias. Sin Cristo siempre vamos a tomar decisiones basadas en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. Hermanos, no vamos a negar que nosotros hemos cometido muchos errores por dejarnos llevar por nuestras emociones. ¿Sí o no es cierto, mis hermanos? Es un momento tan solo se necesita de separarnos de Dios, de la comunión con Él, para empezar a hacer nuestra voluntad y dejar a un lado la voluntad de Dios. ¿Estamos o no es cierto? Y luego dice uno: ¿cómo se me durmió? ¿Cómo vine a hacer esto? Me decía un señor en unos días bien triste allá en México: alguien me robó 7,500 pesos, que era su pensión de todo el mes. Le digo: ¿pero cómo te lo robaron? ¿Te te asaltaron? No, dice, me llegó al trabajo. Yo lo había visto como 3 veces, dice. Y ahí más o menos había hecho una plática con él. Y me dice: te vendo una pistola. Fíjese qué tontería, ¿para qué quieres una pistola? Y dice: es una pistola excelente. Y se la describió, pero nunca se la enseñó. Y le dijo él: ¿de veras? ¿Y cuánto pides por ella? Y le dijo: pues por ser para ti te la dejo en 8,000. Y le dijo él: sí lo tengo aquí. Dice: aquí traigo el dinero, pero no alcanzo. Dice: nomás tengo 7,500. Dice: bueno, pues te la dejo en 7,500. ¿Y qué le dijo? Pero dame el dinero, voy a ir por ella y ahorita te la traigo. Imagínate en qué cabeza cabe. ¿Cómo es que se te hace decirle: ok, aquí está el dinero y me la traes? Dice: para que no desconfíes que uno de los trabajadores de los que están ahí se venga conmigo, para que así sepas que voy a regresar. Pues obviamente él va conmigo. Y él se la creyó y lo dejó ir con ese trabajador. Y en la primera gasolinera bajó al trabajador. Le dijo: bájate. Y lo corrió pues del carro. Y después simple y sencillamente se le desapareció y nunca regresó. Y me dice: oye, qué coraje me dio, cómo fue tan... Pero de lo encuentre. Y le digo: pero es que eso o sea, lo que es, fíjese, lo que es la persona sin Cristo, la persona sin una relación con Dios, cómo es fácil de manipular, cómo es fácil de engañar. ¿Qué no ha visto mujeres o jovencitas que a algunas ocasiones pues los padres han tratado de darles buenos principios? Sin embargo, de repente llegan con la noticia y dicen: mamá o papá, salí embarazada. Y dices tú: ¿pero cómo? Pues es que este hombre me prometió y me dijo que si yo le daba la prueba de amor, él iba a casarse, él iba a hacer, me prometió muchas cosas. Error. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Nosotros, dice Jesús, que Él es la vid verdadera. Quiere decir que los demás eran falsos. La vid que en un momento Dios plantó, que era su pueblo de Israel, resultó ser falló, dio malos frutos. Las uvas que dieron dice que eran uvas agrias. Pero entonces Jesús dice que Él es la vid verdadera. Entonces dice que su Padre, o sea Dios, es el labrador. Entiendas, hermano, que nosotros, los que hemos venido al Señor, que ahora somos los pámpanos o las ramas que estamos pegados a la vid, necesitamos también que Dios, como el labrador, nos vaya limpiando. Es por eso bien necesario que vengamos, que estemos atentos a la palabra, porque nosotros tenemos muchas impurezas, muchos defectos, muchas cosas malas en nuestra vida.
¿Sí o no es cierto, hermano? Aún con 25, 30 años que tengamos el Evangelio, necesitamos todavía seguir haciendo cambios en nuestras vidas. Necesitamos que el Dios, como el labrador, nos siga limpiando, ¿sí o no?, de nuestros errores. Entonces dice él: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Qué tremendo, mire. La vid era una de las plantas que más abundaban en la tierra prometida. También podemos observar a través de la Biblia que, como lo decía antes, que era símbolo de la nación de Israel. Pero hoy también, hermano, podemos ver que es un símbolo. Nosotros, por ejemplo, como la vid, la tipología es Cristo. Las ramas somos la iglesia, mis hermanos. Y lo que Jesús está diciendo, hermano, que va a llegar el momento en que va a venir Él, y que nosotros, los que somos de Él, vamos a empezar a producir frutos y permanecemos. Obviamente los que son de Él vamos a permanecer. Pero sin embargo aquellos, no importa cuántos años estés dentro de la iglesia, si no estás produciendo fruto, quiere decir entonces que no eras parte del árbol, que no tenías nada que ver con Jesús. Por lo tanto, dice, será cortado y echado al fuego. Pero aquellos que están dando fruto, aquellos que están produciendo fruto, van a ser limpiados cada vez más para que den más fruto, hermano. El versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Levítico 16:30, no lo busque, yo se lo leo, dice: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Aquí está hablando, hermano, en una profecía. Cuando nosotros creímos en Jesús, pusimos la mirada en el sacrificio de Él en la cruz, creímos que la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. En ese momento se hizo efectivo en nuestras vidas, y ahora nosotros, que antes éramos inmundos, que antes éramos sucios, que antes no teníamos nada que ver con Dios, estábamos bajo la ira de Dios. Ahora Dios dice que Él nos ha limpiado y ahora nos podemos presentar delante de Dios. Amén. Gracias al sacrificio de Jesús. Eso, hermano, nos tiene que dar confianza, nos tiene que dar esa alegría de saber, hermano, que aunque nosotros fallamos, aunque nos equivocamos, cuando nosotros vamos delante de Dios, Él nos sigue limpiando, Él nos sigue ayudando, Él sigue teniendo misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en el versículo 4 dice Jesús: permaneced en mí. Hemos hablado muchas veces, la palabra permanecer termina en ed, es un verbo imperativo. ¿Qué quiero decir con esto? Es una orden de parte de Dios, hermano. Mire, hermano, no hay forma que usted y yo podamos mantenernos dando frutos si nos separamos de Jesús, si nos separamos de sus verdades, de su palabra. Esto no es algo místico, no es algo así de que usted lo vea y lo pueda tener y lo pueda abrazar así literalmente. Esto es algo que cuando viene la palabra a nosotros, nos abre el entendimiento, abrazamos esa verdad y nos mantenemos firmes creyendo en esa verdad. No vamos a ser como aquellos que dice la palabra que son como nubes sin agua llevados por cualquier viento de doctrina. Nosotros creemos que somos salvos solamente por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que no es algo que nosotros hayamos hecho para merecer la salvación. Es un regalo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero a lo mejor va a haber una religión que te diga: no, tienes que creer en Jesús más alguna obra, más dar diezmos, más hacer algo. No, hermano. La salvación es solamente por fe. Es solamente por haber confiado en Jesús, en su sacrificio, después de haberte arrepentido de todos tus pecados. Pero las buenas obras, esas Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Quiere decir que es un resultado después de haber creído. Después de haber sido cambiados, ahora nosotros empezamos a mostrar nuestra fe. ¿Se entiende? Entonces, hermano, el versículo 5 dice Jesús nuevamente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Les decía,
las ramas. Usted y yo somos las ramas. Y miren lo hermoso, dice, el que permanece en mí y yo en él. ¿Qué hace? Este lleva mucho fruto. Eso es lo que buscamos, ¿sí o no? Llevar fruto. O sea, hermano, usted no tiene sentido que usted tenga años aquí y usted esté viniendo y su familia diga, pero ¿de qué te sirve ir a la iglesia si sigues siendo el mismo? ¿De qué te sirve tanta religión si sigues hablando las mismas groserías? ¿De qué te sirve tu religión si sigues siendo un brusco, un tosco con tu pareja, si no cambias tu corazón? Tenemos que entender, hermano, que algo está pasando. Posiblemente solamente estamos viviendo una religión, pero realmente no tenemos relación con Dios. Entonces el propósito de Jesús es que nosotros confiemos plenamente en Él, en su palabra, que nos conformemos a las sanas palabras de Jesús y sigamos caminando en la obediencia de lo que ya hemos creído, poniendo nuestra fe y nuestra confianza única y absolutamente en aquel que murió por cada uno de nosotros. Y entonces dice que vamos a llevar mucho fruto. Luego dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer separados de Él? Nada. Entonces, ¿es necesario Jesús para la humanidad? Sí. ¿Es necesario Jesús para nuestra vida? Sí, hermano. ¿Por qué? Porque apartado de Él no podemos hacer nada. Ahora, cuando digo que no podemos hacer nada, es nada que glorifique a Dios. Porque podemos hacer muchas cosas en nuestra propia opinión, para nuestros propios deleites. Mire, hermano, mucha gente que conoció el evangelio aquí o que empezaron a caminar aquí, empezaron bien. Estaban pegados al Señor, estaban viniendo constantemente, ya estaban sirviendo. Pero fíjese cómo el diablo es bien astuto y empieza a ponerte que hay otras cosas más mejores que estar perdiendo el tiempo de venir a la iglesia o de venir al lugar donde nos reunimos a escuchar la palabra de Dios. Y entonces te pone, puede ser un trabajo, puede ser un deporte, puede ser otra cosa, cualquier cosa que te aparte de las cosas de Dios. Cuando tú empiezas a separarte, empieza a decaer tu vida espiritual y empieza a volver el mismo carácter, empieza a venir otra vez el viejo hombre. Y es triste, hermano, pero muchos ya dejaron de servir. Muchos vienen de vez en cuando, ya no es prioridad estar aquí. Buscan cualquier pretexto, hermano, para no estar. De veras, hermano. Yo se lo digo delante de Dios, mi hermano, y se lo he dicho a mi esposa y lo he hecho también. Si por alguna razón yo tuviera que ir al hospital y si tuvieran que, por alguna cosa, Dios no lo quiera, yo le pediría al doctor, bueno, pues trate de sacarme lo más pronto, porque el domingo yo quiero estar en la iglesia, aunque no predique, yo vengo y escucho la palabra. Mire, hermano, para mí, se lo digo de todo corazón, yo sé que Dios está en todos lados. Yo no tengo ninguna duda de eso. Yo sé que donde yo esté yo puedo orar y puedo hablar con Dios. Pero fíjese que para una persona que Dios nos ha hecho dependientes, el poder tener comunión con ustedes, el poder recibir su abrazo, el poder decir, hermano, estamos con usted, sabemos que Dios lo puede sanar, eso te da vida. Hoy me hablaba la hermanita Socorro, ¿cuántos se acuerdan de ella? Y me dice, pastor, aquí estoy, me estoy volviendo loca, ya no sé qué hacer, estoy enfadada. Y no puedo ni ir a la iglesia porque necesito sentarme y luego levantarme porque no aguanto. Le dije, hermana, allá hay lugar atrás para sentarse, se puede parar cuando quiera, hay mucho espacio. No, pero es que, no, hermana, pero baja la marqueta. Sí, a la marqueta sí voy, voy a las tiendas. Hermana, pero no puedes ir a la iglesia. O sea, por favor. Le digo, fíjese cómo el enemigo nos engaña, hermano. A pesar de los años, ella es una misionera, una pastora, usted la conoce, una mujer que ama a Dios. Dice, yo le llamo nada más porque quiero comprar una caja de Biblia y quiero que me acompañen para irlas a repartir a la gente o algo. Le digo, está bien, pero puede ir a la iglesia. Nosotros vamos por usted y la llevamos de regreso. O sea, hermanos, no hay pretextos. Yo quisiera llegar a su edad de ella, 81 años, creo tiene ya 82. Y poder estar todavía bien y poder venir todavía a la iglesia.
Porque hermano, es la iglesia, somos una familia en Cristo. Para mí me da gozo verlos a ustedes, pero también me da tristeza cuando no veo a algunos. Y cuando les llamo y me les pregunto qué pasó, y a veces veo las excusas como aquellos que ven la Biblia. Es que iba a comprar una yunta de bueyes y la fui a probar, dicen, y en la noche, o sea, ves cosas así muy tontas, pues. Y sabemos que tristemente no se están dando cuenta, pero están cayendo en la trampa del enemigo, porque el enemigo lo que busca es separarnos de él, porque sabe que separados de Jesús no podemos hacer nada, o empezamos a hacer tonterías y al rato vamos a tener que pagar las consecuencias. ¿Sí me explico? El versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Sabemos, hermano, que con la venida de Cristo, Dios dice en la Biblia en Hebreos 1 que nos habló antes por medio de los profetas, pero que en los últimos tiempos nos ha hablado a través de Jesucristo. De igual manera, hermano, Jesús es la vid verdadera que sostiene a la iglesia. Y así nosotros, hermanos, si nosotros creemos en Cristo de todo corazón y nosotros confiamos en Él y permanecemos en Él, Él nos sigue sosteniendo, hermano. Amén. En las malas y en las buenas, en los tiempos difíciles. Mire, hermano, yo vi testimonio de gente que estuvieron muy enfermos del COVID. Y en esos momentos difíciles, bueno, yo lo viví, hermano. Mi esposa, yo la miré a las 2, 3 de la mañana postrada orando al Señor. Y yo vi cómo a los 3 días el Señor la levantó. El Señor la levantó para la honra y gloria de Él, hermano. Y ella en 3 semanas exactamente ya estaba otra vez aquí en la iglesia. Cuando hay gente que todavía no ha regresado. Le dio COVID y ya no ha regresado todavía. Y ya pasaron 3, 4 meses. Pero ¿cuál es la diferencia? El estar pegados a Dios, el estar realmente en una relación personal con Jesús. Sabemos que, dice Efesios 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un espíritu al Padre. Amén. Entonces, de igual forma, hermano, que un labrador cuida de la vid y limpia sus ramas para que dé fruto, así Dios trabaja en la vida del creyente fructífero para que dé más fruto. Y sabemos que los frutos, hermano, que Dios quiere que demos, son los frutos del Espíritu. Que realmente hay amor en nosotros. ¿No es cierto? Si tú amas como Dios, un amor que es producido por Dios, vas a amar a tu pareja, no la vas a engañar. Así se te presenta una muchacha de 20, de 25, 22 años, por muy hermosa que esté o lo que sea, tú no tienes ojos más que para tu esposa. Igual las esposas con su esposo. ¿Por qué? Porque está el amor ahí, el amor de Dios. También dice que necesitamos, hermano, cuando nosotros creemos, dice otro de los frutos, es el gozo. A pesar de las circunstancias, de que a veces nos dan malas noticias, sigue estando el gozo en nosotros. El gozo de nuestra salvación. El gozo de que tenemos la confianza que Dios tiene control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos gozo a pesar de que oímos los truenos, las tempestades, porque sabemos que mañana, después de la tempestad que viene, la calma. Eso es lo que Dios quiere. No confunda el gozo con el emocionalismo, eso es otra cosa, hermano. Pero también dice que tenemos paz para con Dios. Cuando nosotros tenemos, cuando empezamos a producir ese fruto del Espíritu, va a haber también paz, va a haber paciencia en nosotros. ¿Cuánto necesitamos paciencia? Amén. También va a haber benignidad, va a haber bondad, va a haber fe, que es algo tan necesario en nosotros, ¿sí o no? Porque la fe es plena confianza en Dios. Cuando nosotros tenemos la plena confianza en Dios, podemos descansar en Él. Y entonces, aún a pesar de las circunstancias, nosotros vamos a creerle a Dios, que Él tiene todo en control y que todas las cosas, aún las que hoy parecen malas y no entiendo, para los que aman a Dios, nos ayudan a bien, ¿sí o no? Empieza a haber mansedumbre. ¿Cuántos hoy dicen, yo antes nomás era de mecha corta? Me decían algo y luego ya quería pegar. Bueno, pero Dios ahora dice, sean mansos y humildes como Jesús. Aprendan de Él. Debemos ser templanza, debe haber templanza en nuestro carácter. Quiere decir dominio propio, mis hermanos.
No dejarnos llevar por las emociones, pero tampoco estar muertos en vida, porque hay que buscar el equilibrio. A veces dijimos, aquí ya no debemos ser emocionalistas. Y entonces va uno al otro extremo de que ya no aplaudes, ya no, nunca dices aleluya o algo, porque entonces ya es pecado. No, mis hermanos, tenemos que tener un equilibrio, tenemos que dejar que Dios forme nuestro carácter, amén. Entonces, el versículo 7, Juan 15:7 dice, si permaneces en mí y mis palabras, acuérdense, la palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Esto suena bien. Mire qué importante es el permanecer en Cristo, el tener una comunión con Él, nos va a ayudar a aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Por eso Él dice, cuando ustedes hacen esto, ustedes pueden venir, pueden pedir y lo que pidan va a ser hecho. Porque ustedes van a pedir entonces correctamente. ¿Se acuerdan que Santiago decía que piden y no les dan porque piden mal? Porque piden para sus propios deleites. Bueno, así es la gente que no tiene realmente relación con Dios. Entonces empiezan a pedir. Ahí está la muchacha que ya tiene sus 24, 25 años y no encuentra novio porque está orando y le está pidiendo al Señor 1.90 mínimo, ojos azules y pelo güero, y si no es así no quiero a nadie. Y le llega un morenito y este no es, le llega uno medio llenito y no tiene cuerpo de lavadero y dice no, este parece lavadora y no está conforme con nada. Bueno, entonces no estás pidiendo correctamente. Es mejor que vayas a la segura y le digas, Señor, que sea un hombre que te ame primeramente a ti. Que sea un hombre que sea lleno de tu palabra, del conocimiento de Dios y que viva tu palabra. Porque entonces yo voy a tener la seguridad y la confianza de que me va a amar y me va a respetar. Que si no es el más guapo de la iglesia, pues ni modo, hermana. Míralo con los ojos que Dios te mira a ti y lo vas a ver hermoso. Igualmente, varones. Hermanos, permanecer en Cristo es vivir, continuar o mantener una relación. Por lo tanto, permanecer en Cristo, hermano, es vivir o mantenernos unidos a Él. Y hermanos, es un grado especial de la experiencia cristiana disponible solo para los que realmente desean esa vida que Jesús nos ofrece. Hay gente, hermano, que no puede creer, no puede entender estas cosas. Y luego dicen, no, pues es que yo así estoy bien, yo así vivo feliz. No se engañen, mi hermano, no nos engañemos. Si no estamos caminando en la voluntad de Dios, si no estamos haciendo las cosas tratando de agradar a Dios, estamos viviendo para nosotros mismos. Y al final vamos a ser cortados y echados al fuego y todo el tiempo fue tiempo perdido. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Mire, hermano, hay pruebas permanentes de lo cuales pueden dar testimonio de que estamos en Cristo. Una de ellas es la obediencia a los mandamientos de Cristo. Cuando nosotros permanecemos unidos a Él, vamos a caminar en obediencia a los mandamientos. Vaya conmigo a Juan 15:10. Juan 15:10, por favor. Dice la palabra, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, si nosotros obedecemos, dice, así como Jesús obedeció, porque el mejor ejemplo siempre va a ser Jesús. Él vino aquí para hacer la voluntad del que lo envió. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del que nos salvó, que es Jesús. Amén. Entonces, permanecer en su amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Primera de Juan 3:24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Entonces, cuando permanecemos en Dios, el amor de Dios permanece en nosotros. Entonces podemos amar como Cristo nos amó. Y eso es lo que necesitamos, llenarnos de Dios, del amor de Dios, para poder amar a nuestro prójimo. Otra de las cosas, pruebas que hay en nosotros cuando permanecemos en Cristo, es que seguimos el ejemplo de Jesús.
Queremos imitar a Jesús. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Dirá usted, es imposible, Él era Dios. Hermanos, sí, pero la medida, la vara que Dios nos pone es a la estatura de Jesús. Porque normalmente nosotros somos dados a querernos comparar con el de al lado o con el vecino. Entonces dice, no, yo al lado de mi vecino soy mejor, porque yo no le pego a mi esposa. Sí tomo, no digo que no tomo, me emborracho, pero no le pego a mi esposa. Aquel toma y le pega a su esposa. Pero Jesús dice aquí, no, el ejemplo soy yo. Traten de imitarme a mí, traten de ser como yo. Y bueno, ahí vamos a estar cada día tratando de ser mejor. Por eso dice Juan, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Otra cosa, primera de Juan 3:6, nos ayuda también a vivir libre del pecado habitual. Todos llegamos a Cristo luchando con algún pecado, que normalmente siempre batallamos diario, el carácter, alguna adicción, cualquier cosa. Dice que el 1 Juan 3:6, todo aquel que permanece en Él no peca. Y esto no quiere decir que nunca peca, sino que se refiere, viendo el contexto de toda la palabra, que no practica el pecado, que no es un estilo de vida. Fallamos como cualquier ser humano, sí, pero cuando nos damos cuenta, somos humildes para reconocer, pedir perdón a Dios y entonces rectificar el camino. Porque ¿cuánto dice que todos pecamos, sí o no? Todos nos equivocamos. Dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En otra traducción diría más claro, todo aquel que vive en pecado. Viven en pecado. Es diferente. Les he puesto muchos ejemplos y les puedo... Una persona que juega fútbol, que es de alto rendimiento, tiene que practicar todos los días para poder estar en forma. Pero cuando se retiran del fútbol, cuando ya no juegan, de vez en cuando van a correr o a veces van a practicar, pero ya no viven diariamente en la misma rutina. Así la persona antes quizás tomaba o fumaba, Dios quiera, y ahora que ya conoce de Cristo, ha tomado la decisión de hacer a un lado el alcohol, de hacer a un lado el cigarro, de las drogas, lo que sea, pero no está exento de caer en alguna ocasión. Alguien era muy enojón, muy bravo y peleonero y ahora se refrena, pero no está exento de que un día pueda ganarle la ira y cometer un error de faltarle respeto a alguien. Esa es la diferencia, ¿sí se entiende? Pero también, hermanos, permaneciendo en Cristo, dice que podemos amarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, vaya conmigo a 1 de Juan 4, 7 al 13. 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 13. ¿Ya están ahí? Mire, el apóstol Juan, sabemos que es el apóstol del amor. Él dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Qué importante entonces es para nosotros mostrar el amor de Dios. Mire, le he dicho muchas veces este ejemplo, pero es verdad. Llega un momento en que la mujer te dice, ya no me digas que me amas, demuéstramelo. Entonces nosotros tenemos que llegar a ese nivel, hermano, demostrar el amor de Dios, que de verdad lleguemos a amarnos unos a otros, que dejamos a un lado las envidias, contiendas. Nadie es mayor que otro, hermano. Aquí todos somos siervos, ¿sí o no? Entonces, el único grande y digno de adorar es Jesucristo. El 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Por eso es que necesitamos conocer a Dios para poder amar como Dios nos ama. El 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Qué más grande muestra de amor? Dios despojándose de su Hijo y dándolo en rescate por nosotros. Esa es una gran demostración de amor. Fíjese, el 10 dice, en esto consiste el amor.
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se ha escuchado que decimos que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero? Es que es cierto, hermano. Cuando nosotros recibimos el amor de Dios, que podríamos decir fue el perdón de Dios por medio de Jesús, se nos abren los ojos, entonces se nos abre el entendimiento y nos damos cuenta de la condición que estábamos. Estábamos muertos en delitos y pecados, condenados a la separación eterna, al lago de fuego. Sin embargo, Dios, con su gran amor con que nos amó, dice, por medio de Jesús nos rescató de las garras del infierno y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora, hermano, nosotros podemos amar a Dios y ahora nosotros vivimos para honrar a Dios porque Él nos mostró su amor primeramente. El 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Está muy claro? Pero qué difícil, ¿ah? Qué difícil. ¿Cuánto trabajo nos cuesta? Es que mire, hermano, en la iglesia, como en todos lados, hay diferentes caracteres, hay diferentes personajes. A veces gente, nos gustaría que todos fuéramos así como muy tratables, pero hay gente difícil, pero también a esos hay que amarlos. Aquí no podemos hacer acepción de personas, mis hermanos. Y de veras que a mí me da tristeza cuando alguien dice, no, es que fui a la iglesia y estuve ahí, nadie me saludó, nadie se acercó a mí. Y yo le digo, no me digas eso, la verdad que me parte. Y yo le digo, pues, vamos a tener que poner más atención en eso. Yo a veces no estoy al pendiente, estoy viendo las grabaciones y yo digo, ahí estaba uno nuevo, allá vi otro. Y luego le pregunto, oye, ¿hubo un nuevo? Y me dicen, no. Y le digo, bueno, entonces yo lo miré. Porque nos ponen atención. Necesitamos estar atentos, ver si llega alguien nuevo para recibirlo, darle una buena... Y aún a los que están aquí, hermanos, a todos tenemos que tratar de acercárnosles y saludarles. Amén. No es lo de este grupo y no es como que hagan siempre, porque como acostumbramos a sentarnos unos aquí, otros acá siempre, es que usted saluda a los de aquí. No, un día párese y venga a saludar a los de acá. Igual los de acá pueden ir a saludar a los de en medio y así. Buscar, hermano, relacionarnos en el amor del Señor. Fíjese, el 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Eso, hermano, es bien interesante entenderlo. Mire, la gente, hermano, usted le dice, Dios te ama, mira, ven a la iglesia que Cristo te ama, y dice él, ¿cómo me puedes tú mostrar que Cristo me ama? ¿Cómo yo puedo saber? Bueno, la forma que Dios se hace manifiesto a las personas es por medio de nosotros. Porque usted ama a esa persona, porque usted la está buscando aún sin que sea de su familia. Y usted quiere que ella venga a la salvación, que venga al conocimiento de Dios. Porque usted lo ve en necesidad y le conmueve el corazón. Dios pone en su corazón ayudarle. Y ahí se está manifestando Dios a través de usted. ¿Sí o no es cierto, hermano? ¿Cuántos de aquí, hermano, podemos dar testimonio de que a veces recibimos la ayuda de quien menos esperábamos? Y aún decimos, pero mira, mi propio hermano en sangre supo de mi necesidad y no me ayudó. Hermano, no te resientas. Dios lo permite porque Él quiere usar a alguien, a quien Él quiera. Al final de cuentas, usted tiene que glorificar a Dios porque Él mostró su amor para con usted a través de quien haya sido. Puede usar hasta un inconverso, mi hermano. ¿Sí o no es cierto? Así es que, hermanos, los exhorto en el amor del Señor a que no digamos te amo, sino mostremos el amor de Dios. Que realmente nosotros le pidamos a Dios que nos dé un corazón noble, humilde, para poder entender a los que todavía están batallando en algún área. Yo no quiero que seamos una iglesia
que luego andamos con el dedo largo estirado señalando a todo mundo, hermano. Y ya viste la hermanita, uy, según es cristiana y mira cómo viene. Hermano, paciencia, como Dios ha tenido paciencia contigo. ¿Me explico? Tengamos paciencia. Ora por ella. O si es un hermano, ora por él. No, es que yo miré al hermano que viene a la iglesia y el otro día lo vi fumando. ¿Cómo ves? Ay, ese es un hijo del diablo. No, hermano, ten paciencia. Dios está trabajando en su vida. Luego yo se la regreso y le digo, ¿y tú ya no pecas? ¿Tú ya no te equivocas? ¿O tú no tienes ningún problema todavía? Ya, dicen, sí, también. Entonces, entiendan, mis hermanos, hay que tener paciencia, hay que tener misericordia. Con amor y con paciencia se corrige el pecado y vamos a ver fruto y vamos a ver, hermano, que entonces todos vamos a seguir adelante y vamos a buscar permanecer en Jesús. Pero cuando nosotros mostremos realmente el amor de Dios en la iglesia, aquí no es para venir a hacernos pedazos entre nosotros. La lucha no es con carne ni con sangre, con huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Sabemos que la lucha es con el enemigo, hermano, con Satanás. Y él está usando personas para desanimarnos, para sacarnos de la iglesia, para apartarnos de Jesús. Y así que nosotros podamos ser presa fácil para él. Si hoy permanece nuestro matrimonio hasta el día de hoy, es por la gracia de Dios, ¿sí o no, hermanos? Así es. Si hoy tenemos todavía nuestros hijos a nuestro lado, es por la gracia de Dios, porque nosotros le hemos creído a Dios, porque permanecemos en Él. Aunque las circunstancias, hermano, a veces no son tan favorables, hay que seguir confiando en Dios. Y usted me dice, pero pastor, es que usted no está pasando lo que yo estoy pasando. Hermano, lo único que le puedo decir es que Dios sabe lo que estás pasando. Y si Él lo permite, Él tiene un propósito, hermano.